Saludos y bienvenidos a otro Facebook Live de Universidad Cristo. Mi nombre es Javier López y yo diría estamos a unos segunditos de comenzar aquí. Estamos poniendo los toquecitos finales y hoy continuamos con la serie hablando de la venida de Cristo. Aquí estamos en YouTube, aquí estamos en Facebook. Así que vamos a comenzar, son las 8:30 de la noche. Nuevamente, bienvenidos a otro video más, compartiendo pensamientos, compartiendo sobre las historias de la Biblia, y vamos a continuar creciendo en el entendimiento de lo que estas historias inspiradas, espirituales, para causar el crecimiento espiritual. Pues a medida que continuemos creciendo en su entendimiento, recibiremos entonces conforme a estas verdades cumplidas. Y yo considero esta verdad suprema a cualquier otra, y tiene que ver con lo que a través de los evangelios se llama la venida de Cristo. Y vamos a continuar a través del tiempo que la vida nos permita, continuando creciendo en el entendimiento. Hoy vamos a estar mirando a lo que Juan capítulo 14 versículo 26 nos dice sobre esta verdad. Y comencemos. Recordemos que entre nosotros siempre hay dos lectores. Está el lector que lee literalmente. Aquí en las notas tengo el lector literal. Es la persona que lee y cree todo lo que lee, literalmente. Pero entonces está el lector espiritual, que entonces lee y entiende lo que lee. Y es un proceso el ir entendiendo, el ir creciendo en el entendimiento de conceptos espirituales. Y te doy este ejemplo porque yo considero que es la experiencia de mi vida. Entonces, pues, cuando uno lee, en este caso, los evangelios, porque si ve, yo procuro enfatizar en lo que el Nuevo Testamento nos habla y nos enseña. Y como el tema principal es la venida de Cristo, pues entonces ese concepto, término, esa realidad espiritual la vemos a través de los evangelios y Nuevo Testamento. Entonces, cuando se leen los evangelios, pues tendemos a interpretar, dar la lectura literal y basado a nuestra fe, basado entonces a cómo hemos sido condicionados, a interpretar las cosas, todo lo material, porque es el lenguaje que tenemos y que nos podemos relacionar. Entonces, basado a nuestra mente y la forma en cómo percibimos las cosas, pues entonces todo lo que leemos, lo leemos literalmente. Te doy un ejemplo. El fuego, uno lo puede, literalmente, cada vez que uno ve el concepto del fuego en literatura espiritual, pues si uno tiende a interpretarlo literalmente, pues uno se queda, wow, mira cómo el fuego quema, destruye y causa todo esto. Pero entonces es como decir, ¿qué representa el fuego en literatura espiritual? Y cómo entonces uno puede
aprender, crecer más en los conceptos espirituales, porque utilizan un lenguaje material, un lenguaje de todas las cosas con las cuales uno está familiarizado, uno puede ver, uno puede entonces comprender, pero son utilizados para enseñar otra verdad. Y eso yo lo considero significativo, porque cuando uno entonces mira las historias, ¿ves? Y por eso te decía estos dos tipos de lectores, el lector literal, pero el lector espiritual. Y cuando uno se da el tiempo y procura, déjame indagar un poco más, ¿podrán estas historias estar enseñando algo más profundo, que se necesite más discernimiento? Y tal vez nosotros fácilmente nos quedamos, como decir, en la superficialidad de la letra. Y se requiere, para crecer, ¿ves? Se requiere ir más allá, indagar, para crecer, elevarnos a la sabiduría y conocimiento de lo espiritual. Entonces, tengamos eso en mente y comenzamos. Siempre me gusta comenzar con esta definición de entonces cómo vamos a estar interpretando a través de esta serie de enseñanzas la venida de Cristo. Para unas personas, ves, que interpretan todo literal, pues la venida de Cristo es esa persona que algún día vendrá. Y la esperanza está en eso, ¿ves? En la interpretación literal de un concepto espiritual. Y por eso aquí, a través de la página y el canal en YouTube Universidad Cristo, queremos compartir esta definición de Cristo. ¿Y qué Cristo espiritualmente hablando es? Cristo no es una persona que viene, sino toda referencia a la venida de Cristo está describiendo el estado de conciencia espiritual formado dentro de la persona que lo empodera para vivir virtuosamente. Nuevamente, Cristo, no una persona, sino la venida, la parusía, tiene que ver, es figurativamente hablando, espiritualmente hablando. Este concepto es ver esa mentalidad que se forma dentro del ser humano. Entonces, así vamos a mirar hoy para procurar crecer en el entendimiento de lo que el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, nos dice, porque es el versículo que entonces vamos a mirar. Y lo leo. Y dice, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Entonces, preguntémonos cómo esto se cumplió en la historia. Es como decir, si yo quiero extraer esta esencia, esta realidad y verdad del cumplimiento de la venida de Cristo, por ser una realidad espiritual, cómo a través de este versículo y a través de estas historias y contexto podemos comprender cómo esto sucedió. ¿Qué sucedió en nuestro pasado, en nuestra historia, que nos enseñe esta verdad espiritual? Para que entonces
nosotros podamos ir asimilando, familiarizándonos más con el contenido y cómo a través de las historias de la Biblia nos enseñan estas verdades para el crecimiento en nuestro presente. Entonces, leamos un poco del contexto. Y el contexto lo vemos, en este caso, unos versículos un poco antes de Juan 14, 26. O vamos a leer Juan 14, versículos 15 al 17. Y dice: Jesús, esto es Jesús el Cristo, según el Evangelio de Juan, hablando. Y dice: si me aman a mí, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo les pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no lo puede, no puede recibirlo porque no le busca ni le reconoce. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Entonces, vemos esta realidad espiritual. Vamos a ver cómo esto se cumplió. Y podemos ver que se cumplió en las personas en esa iglesia del primer siglo que pusieron en práctica las enseñanzas. ¿Ves? Fueron aquellas personas, como nos dice el versículo, y aquí les comparto, fueron las personas que aprendieron a amar auténticamente, genuinamente. Fueron las personas que en ese proceso de Jesús el Cristo evangelizar, ¿ves? Hablar las buenas noticias de cómo en el presente personas podían vivir una vida libre, ser salvos de la condición que muchos se encontraban, cautivos en su mentalidad, en su naturaleza, cautivos en la sociedad, sistemas sociopolíticos y tradiciones, y cómo dentro de ellos descubrir una realidad significativa. La felicidad, la paz, la seguridad, el contentamiento, todas esas verdades no se encontraban fuera de ellos en algún lugar o en algo que pudieran obtener o conseguir, sino era el proceso gradual de esa autoevaluación, de esa mirada hacia adentro, de ese proceso natural de ir comprendiendo. Es como decir, cuando Jesús habló el Sermón del Monte, imaginémonos si estudiamos esos 2 capítulos o 3 capítulos, Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, ese Sermón del Monte, ¿ves? Vemos, como dice en el versículo que leímos, si me aman, obedezcan mis mandamientos. En el Sermón del Monte vemos una serie de mandamientos que Jesús constantemente decía: un nuevo mandamiento os doy. Entonces, miremos naturalmente el cumplimiento de esta verdad espiritual en esas personas que por escuchar los beneficios, lo significativo que contenían los mandamientos. ¿Ves? Un nuevo mandamiento os doy. Una nueva verdad para cómo vivir una vida virtuosa. No una vida cautiva a una religión,
a unos dogmas, a unas tradiciones, a unos rituales, a todas estas cosas. No. Aprender a ser libre en ti mismo por la realidad del reino de Dios, de su justicia y de su presencia. No está en templos físicos, no está en montaña, no. Está, como decía, entre vosotros. Y naturalmente, pues, personas no conocían, no entendían. Y como naturalmente sucede, cuando uno desconoce algo, cuando uno es ignorante de algo, pues naturalmente toma un tiempo y proceso en lo que uno va pasando, como decir, de nivel, de escalón, de ir escuchando, entonces ir comprendiendo, y a medida que se le va explicando, uno va entonces entrando más de lleno al entendimiento de un concepto, de una idea, de una verdad, de una realidad, de un porqué, de unas razones. Y entonces todo eso viene a terminar en las personas que vivieron, las personas que fueron salvas dentro de su ser. Porque el Padre, el reino del Padre, el abogado defensor, el representante de Cristo, el Espíritu Santo, vino a estas personas y transformó su mente, su ser, su ánimo. Por eso el Espíritu Santo, un espíritu es una fuerza que empodera a una persona, ¿ves? A un nuevo sentir, a una nueva verdad, a una nueva motivación. Y por eso santo, santifica a la persona, separa a la persona, causa que la persona ahora sea diferente por este espíritu, por esta nueva fuerza, empuje, aliento, ánimo que viene a través de un proceso de escuchar, de entender, de evaluar, de autoanalizarse, de tal vez esa fricción interna dentro de uno, porque cuando uno escucha algo que uno no está acostumbrado a o que desconoce, toma un tiempo y proceso. Así vemos como históricamente las verdades espirituales siempre son y son para causar en el ser humano cambios. Y así podemos ver cómo la iglesia del primer siglo tuvieron la experiencia, como la Biblia lo llama, de muertos ser resucitados, de ciegos, ¿ves?, tener la vista, de enfermos ser libertados, de endemoniados ser también, ¿ves?, libertados. Y todo esto se está refiriendo en lenguaje figurativo, en lenguaje espiritual, metafórico, a esa renovación, al entendimiento que entonces causó un nuevo espíritu, un nuevo sentir, un nuevo ánimo. Así vemos como históricamente, vuelvo y leo, se cumplió, y cómo es en nuestro presente, porque se cumplió en las personas que amaron y cumplieron los mandamientos, y el resultado de las acciones de amor y obediencia como el efecto por la causa del Espíritu Santo que se formó dentro de ellos. Al comprender las verdades enseñadas por Jesús, el Cristo. Entonces,
a través de la historia, espiritualmente hablando. Así es como históricamente el cumplimiento de estas verdades espirituales se manifiesta, y es para las personas en el presente ir creciendo en el reconocimiento de esta verdad, porque son verdades espirituales. Vemos que Dios es espíritu, eso es como decir, ¿dónde está Dios? Y es a medida que uno diariamente va reconociendo que la verdad, la realidad, la esencia que llamamos Dios, por ser espiritual, siempre es presente. Entonces, si es siempre presente, es presente en todo y en todos. Imagínate cómo sería la experiencia de vida si diariamente uno procura crecer en esa mentalidad, en esa verdad, y practicar. ¿Cómo sería el día de hoy si le presto más atención y soy más sensible en lo que hago por esta realidad? Y todo eso, ¿ves? Esa conciencia desarrollada en uno que va poco a poco, gradualmente, viendo que la realidad que llamamos Padre, que la realidad que es el abogado defensor, que la verdad que es Cristo como el Espíritu Santo. Vemos todos estos nombres, podríamos decir títulos, y todos representan una esencia, una misma verdad espiritual, una misma realidad siempre presente. Como decía al principio, está el lector que lee, interpreta literal y cree. Y cuando ve títulos, ve diferencias, ve trinidades y todas esas cosas, pero estamos hablando en términos de una esencia espiritual, de una verdad. Vemos el mundo como el efecto real de un espíritu universal, de una causa. Y hago así como wow, describiendo esta fuerza creativa. Y por esa realidad, ¿ves? Somos parte del efecto que es esta vida. Y es reconocer que no hay nada en esta vida, en esta realidad, en esta experiencia, que Dios no sea presente. Por eso el énfasis de reconocer estas verdades espirituales no como cosas que sucederán en algún día, no, siempre están sucediendo. Y esa medida que cada uno de nosotros va creciendo en verlo espiritual, pero no se ven con estos ojos, sino lo vemos con el ojo del entendimiento, que vamos gradualmente comprendiendo los términos y conceptos espiritualmente. Y por eso el crecimiento espiritual, te comparto, el crecimiento espiritual es apreciar
que el Padre, el abogado defensor, Cristo, ¿ves? Como les decía, todos son sinónimos y representan al Espíritu Santo. Y esto representa a eso que sucede dentro de cada uno de nosotros a medida que uno va, como decir, despertando a estas verdades espirituales y uno en ese nuevo ánimo, sentir, espíritu. Uno vive su presente. ¿Ves? Es como decir atento. Porque ve a Dios en todo y en todos. Aprecia la presencia en todo. Te doy un ejemplo. Yo que soy baterista y pues utilizo muchos ejemplos de batería, y te voy a dar un ejemplo concerniente a este principio de apreciar. Es como decir, una persona que no sabe nada de lo que es tocar batería y va a un concierto y está viendo una banda tocar y viene el baterista y comienza a tocar un solo de batería y comienza a hacer un montón de un montón de cosas. ¿Y qué dice esta persona que está escuchando? ¡Wow! Ese baterista se volvió loco ahí, empezó a dar cantazo y lo que hizo fue un reguero de ruido que un poco me da un dolor de cabeza de tan duro que todo eso sonaba. Pero entonces, en mi caso o en el caso de otras personas que apreciamos el instrumento, que reconocemos la tecnicalidad, reconocemos habilidades, reconocemos que para hacer un solo se requiere niveles. Se requiere entonces para adquirir niveles proceso, tiempo, práctica, donde cuando un drummer empieza a hacer un solo y empieza a tocar diferentes cambios, empieza a través de su tecnología demostrar no tan solo sus habilidades, pero una melodía significativa que cautiva a una persona, a un baterista que reconoce y aprecia lo que a su al frente este baterista está impartiendo. Así mismo es en cada uno de nuestro presente, en nuestra vida. Imaginémonos cómo sería nuestro presente si admiramos, si reconocemos, si podemos apreciar al Padre, al abogado defensor, al consolador, a Cristo, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, a través de todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque está presente a través de nosotros, a través de nuestra conciencia, de nuestros pensamientos, de nuestro ser. Y eso viene a ser esta realidad espiritual de uno ser consciente de lo que llamamos la parusía o venida de Cristo, como vemos desde la historia, es aquella realidad, la fuerza santificadora
que vivifica a una persona, a seres humanos, a una iglesia, a un cuerpo, refiriéndose a personas como tú, como yo, como personas alrededor del mundo, a trascender su mentalidad egocéntrica, lo que la Biblia llama su naturaleza egoísta, su vida carnal, a trascender ahora, como nos decía el verso, a una vida de obediencia, a una vida auténtica que ama y que es capaz de obedecer mandamientos, como vimos en los ejemplos de los versículos que leímos. Cómo entonces el resultado a través de la historia en persona, en la vida de personas. Y ya para ir terminando, tengo aquí a menos que uno desarrolle esa apreciación diaria, uno no puede ver a Dios. Y cuando digo ver a Dios, mira estos versículos que considero significativos y nos ayuda nuevamente a ver estas dos personas. Las dos personas, está el lector que lee literalmente y cree, y ahí está todo. Pero está el lector espiritual que entonces procura entender. Y mira estos versículos para que nos ayuden a ver lo significativo de esto. En Juan capítulo 1, versículo 18, dice: nadie ha visto a Dios jamás. Y uno pues puede leer y decir: nadie ha visto a Dios jamás. Y está la esperanza, ¿ves?, del lector literal que lee y cree, ¿ves? Como ahí Dios es una persona que está allá arriba en el cielo, ¿ves?, en el lugar material, porque todo lo espiritual, el lector literal lo interpreta todo literalmente. Y recordemos que lo espiritual, ¿ves?, son conceptos espirituales. Utiliza un lenguaje material para representar algo diferente. Cuando habla del cielo, Dios en su trono en el cielo, vemos esas diferencias. El lector que está esperando y cuando lee nadie ha visto a Dios, y allá en el cielo lo interpreta literal, nadie ha visto a Dios, y vive con la esperanza de que algún día iremos y veremos cara a cara a Dios. Pero entonces, por eso vemos en el contexto del libro de Juan, y por qué comienza diciendo: este libro nadie ha visto jamás a Dios. Y en el mismo versículo nos dice que entonces, pero el Hijo, el que descendió del cielo, ¿ves?, vino a darlo a conocer. Vemos que eso lo que nos está enseñando es: nadie ha visto, refiriéndose a en ese proceso inicial, cuando el ministerio de Jesús comenzó a evangelizar, a compartir las verdades del reino de Dios entre ellos. Ese nadie ha visto se está refiriendo a que todavía no comprenden esta verdad espiritual ustedes. Y el ver no se está refiriendo a ver con ojos naturales, con ojos físicos, algo físico, porque Dios es una realidad espiritual, y a lo que se refiere es
a verlo. Nadie ha visto a Dios jamás. Nadie ha comprendido esta esencia espiritual todavía. Y por eso vemos en Juan capítulo 3, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para que puedas ver. ¿Ves? Tienes que nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Tienes que nacer del agua y del Espíritu para que puedas comprender, para que puedas ver con tu conciencia y tu percepción esta realidad espiritual presente siempre en todo. Y por eso entonces también puedo usar de ejemplo Mateo capítulo 5 versículo 8, que nos dicen: los puros de corazón verán a Dios. Eso entonces se está contradiciendo las Escrituras. Nos dice en un lado, nadie ha visto a Dios jamás, pero el mismo Espíritu, el mismo Jesús el Cristo, los evangelios, entonces uno nos dice cómo sí uno puede ver a Dios. Porque describe la pureza como una cualidad en aquel que ve a Dios. Porque eso representa las características de esta vida, las características que a través de los evangelios y de la historia, a través inclusive de la historia desde el oriente hasta el occidente, características que representan la esencia divina, lo celestial, de dónde provienen los objetivos más elevados, y uno de ellos, la pureza, la perfección. Y por eso, los que ven a Dios, una de esas realidades es entonces esa mente pura. Y pura en el sentido de que procura ser honesto. Que lo que hace y dice es verdadero. Puro, auténtico en en cómo se comporta, porque ve a Dios. ¿Ves? Es la persona que ha hecho como nos enseñan las Escrituras, ha hecho de su ser el templo de esta realidad. El templo de la presencia espiritual, Dios dentro del ser. Y esa persona entonces, su vida revela que el Padre, que el abogado defensor, que el consolador, que Cristo, que el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, ha sido formado en el proceso de su crecimiento espiritual, en la práctica diaria, sí, en los errores, en los pecados. Y crece y procura crecer. Y a través de las experiencias de la vida se va desarrollando, porque sabemos que cuando hago así me refiero a que la vida es como nos dicen los evangelios, como un río, como un mar, tormentas, vientos. La vida nos presenta diferentes situaciones. Y cómo es la persona que a través de su vida, de su práctica, va creciendo espiritualmente, creciendo en cómo se autodomina ante los sinsabores de la vida, ante
ante las presiones, ante las situaciones inesperadas. ¿Ves? Es la persona que va desarrollando esas cualidades de bien, de paz, de estar contento. En medio del tapón, en medio de las situaciones, ¿sabe? ¿Cómo yo puedo crecer un poco más en ser feliz? En practicar ser feliz. Mira, la vida me está presentando esta otra oportunidad para aquí. ¿Cómo puedo crecer en ser feliz? Genuino, sincero. Y en todas las áreas que uno considera virtuosas, buenas, positivas. Y en eso vemos la parucía, la venida del Hijo del Hombre, la venida del Hijo de Dios, la venida de Cristo. Se está refiriendo a esa conciencia, a ese ser, ese nuevo espíritu que santifica a una persona, que lo va cambiando. Pero ¿cómo eso se forma? No por magia. Muchas personas, yo recuerdo mi experiencia. Señor, cámbiame, quiero ser una mejor persona. Y uno se queda, Señor, cámbiame, yo quiero ser. Y en estos años he procurado aprender a cómo ser una persona mejor, una persona más mejor en todas las áreas aplicables de la vida. Y en esa responsabilidad de uno, que uno puede asumir la responsabilidad de cómo yo puedo cambiar y mejorar, cómo yo puedo crecer en esta área que he visto que flaqueo. ¿Ves? Y cómo uno se autorresponsabiliza por las verdades que uno considera, y que en el caso de nosotros, si tenemos, como aquí tengo la Biblia, los evangelios, pues las verdades que uno puede extraer de ellas y reconocer que estas historias las puedo leer de dos formas. Las puedo leer con los lentes del lector literal y creer, bueno, que todas estas historias están hablando de una persona que ahora mismo está allá arriba y estoy esperando que algún día venga para salvarnos a todos nosotros. O podemos leer estas historias y, como un lector espiritual, reconocer: estas verdades están diciéndome algo a ti y a mí para hoy, de ahora, que yo necesito ver, que yo necesito comprender. Y por eso que se me revele. ¿Ves? Por eso que el velo, por eso ese apocalipsis, que significa la revelación, que tiene que ver, imagínate, uno leyendo algo que uno no lo ve, no lo comprende. No sé si te has dado cuenta, y esto me vino a la mente ahora y te comparto. El truck de la compañía FedEx, si tú miras en el logo, en el emblema, en el logo de FedEx, ahí adentro hay una flecha. Y recuerdo, hace, yo diría, como unos 3 meses, había una persona aquí en casa, estábamos hablando y él me estaba hablando de unos libros que estaba leyendo, porque a él le gusta, me estaba diciendo, le gusta aprender sobre misterios y aprender sabiduría oculta. Y en ese momento
viene un trozo de FedEx y se para al frente de casa y yo le digo, pues mira, te voy a compartir sabiduría oculta o algo que tal vez tú veas o no veas. Y yo le digo, mira el trozo de FedEx, ¿ves el logo? Sí. ¿Ves la flecha que está en el logo? Y él se quedó. ¿La qué? ¿Ves la flecha que está en el logo de FedEx? Tiene una flecha. Y cuando uno va al website y busca qué significa la flecha, dice, la flecha significa, ¿ves? La dirección, la puntualidad. Y tiene un montón de descripciones de lo que esa flecha en FedEx representa. Y está ahí en el emblema, en el logo. Y la mayoría de las personas no la ven. Como esta persona en casa, al frente de sus ojos, y su ojo no lo percibía, no lo comprendía, hasta que de momento, ahora la veo, wow, no güey, mira, yo nunca había por años, yo nunca, y empezó. Y así mismo son estas verdades espirituales. Está la letra, ¿ves? Aquí esto es la Biblia, está la letra. Y nos podemos quedar interpretando conceptos espirituales que provienen de muchos años atrás en la historia. Inclusive el Viejo Testamento también. Por eso tienen historias tan sobrenaturales. Necesitamos crecer en el entendimiento para lo que nos resta de vida. Disfrutar al máximo. Apreciar esta vida y apreciar el espíritu de esta vida en todo y en todos. Yo sé que muchos de nosotros fuimos influenciados por nuestra tradición de fe y tal vez algunos de ustedes practican su tradición de fe semanal y se reúnen con la iglesia, con los santos, con los hermanos y todo eso. Y todo tiene su peso y su significado. Pero crezcamos en la apreciación de Dios en todo y en todos, siempre, porque no hay una pizca donde su esencia falte. Y al uno ver esa flecha, ¿ves? Al uno ver esa realidad en el presente, ¿qué más se necesita? La parucía, la venida de Cristo, la realidad espiritual, cómo fue formada en la iglesia del primer siglo y cómo a través de los evangelios y Nuevo Testamento y Apocalipsis no los cuenta. Cómo personas naturalmente sus vidas fueron transformadas a ser mejor. Y hubieron también un paquetón, multitudes y personas que no les interesó nada. Y lo que sí les interesaba a ellos era su vida materialista, su vida centralizada en sus deseos, en satisfacer su ser natural. Y por eso, naturalmente, personas desde el contexto histórico y siempre han decidido, ¿ves? Unas personas deciden vivir su vida. Y vemos entonces que a través de estas historias nos procura llevar a crecer en el entendimiento de que en nuestro presente, por la realidad del Padre, la realidad del abogado defensor, por la realidad de
Cristo, por la verdad del Espíritu Santo en nuestro presente, siempre está la capacidad de una vida justa, pura, verdadera, de una vida completa y feliz, donde la paz, la seguridad, el contentamiento, uno reconoce y entiende que nunca los sistemas de los hombres pueden dar esta realidad auténtica. Pueden tratar de crear cosas de entretenimiento y superficiales que entonces motiva a uno a probarla, a buscarla, pero no lo auténtico y verdadero. Y que entonces al uno reconocer eso, uno procura en mirar hacia adentro, en trabajar con uno, en procurar crecer, en otra acción diaria, procurar ser mejor, en déjame hacer esto que hace unos días no hacía y sé que me va a venir de beneficio. Déjame hacer esto, voy a hacer esto. No tengo ganas, claro que no tengo ganas, pero con todo y no ganas voy a coger a esas no ganas y por la verdad que tengo aquí voy a hacer esta mejor acción y decisión. Y cada día, y en eso ves, en esos pequeños pasos, uno va formándose, uno va esforzándose. Y el nuevo ánimo, el nuevo espíritu, el nuevo sentir va creciendo naturalmente, gradualmente. Porque como decía al principio, uno es la persona que va, estoy buscando la palabra, que va apreciando. Y hay otra palabra más, apreciando y reconociendo la realidad espiritual siempre presente y que queda en uno de serlo, de experimentarlo. ¿Y cómo lo experimentamos? A través de la práctica, a través de serlo. A través, como vemos en los ejemplos de los versículos que leímos, vemos que los discípulos, las personas, amaron, obedecieron a los mandamientos, o asimismo poniendo en práctica. Y poco a poco estar consciente, termino con esto, estar consciente, cultivar, crecer en la apreciación de la presencia de Dios en todos y en todo. Es experimentar la parucía, la venida de Cristo. Describiendo, ¿ves? Y nuevamente, la venida de Cristo, la parucía, como dije al principio, está describiendo el estado de conciencia espiritual formado dentro de la persona empoderada para vivir su presente virtuosamente. Namaste, shalom y bendiciones. Y hasta aquí este Facebook Live. Estoy sumamente agradecido nuevamente por las personas, Doris Santiago, Isra, el Pedro Matos. Gracias por el tiempo. Si alguna persona tiene algún comentario, alguna pregunta, leo aquí. Doris Santiago nos dice: Dios te bendiga cada día más y te siga llenando de sabiduría para que sigas adelante predicando la palabra del Señor. Doris, gracias por tus palabras. Más que recibidas son saludos a Silquia. Un abrazo a todos por allá. Y entonces también a Rafael. Te vi por ahí y siempre, hermano, agradezco el tiempo, las palabras, el compartir contigo. Así que no veo preguntas ni comentarios.
seguiremos compartiendo. Así como Doris comparte su sentir, seguiremos compartiendo poco a poco, paso a paso, esta verdad espiritual. Y tiene que ver con lo que llamamos la venida de Cristo. O algunas personas, la segunda venida de Cristo. ¿Será esto una realidad presencial, física, que acontecerá? ¿O espiritualmente esto es una realidad siempre presente, que en el momento que se ve, que se ilumina, ahí sucedió la parusía? Por eso los ejemplos que nos da la Biblia es como un relámpago. ¿Cómo será la venida de Cristo? Como un relámpago, como un ladrón en la noche, como un abrir y cerrar del ojo. Que naturalmente siempre sucede así. Y es ese momento cuando algo se revela. ¿Ves? Como cuando le enseñé el rótulo de FedEx a la persona en casa que no lo veía. ¿Ves? Por eso la Biblia dice: nadie sabe el día ni la hora de su parusía, de su venida. ¿Qué eso quiere decir? Porque nadie sabe el día ni la hora. ¿Qué eso nos está diciendo? Porque vuelvo y uso el ejemplo. Yo le pregunté a la persona: ¿tú ves la flecha en el logo del FedEx? Y la persona no lo veía. Yo no puedo determinar que yo sé el momento exacto y específico que esta persona se le va a revelar y va a poder percibir, va a poder ver más allá de lo que en ese momento presente sus ojos no captaban, su conciencia no comprendía, no veía. Sino fue en ese abrir y cerrar de ojos, como un relámpago, como un ladrón en la noche. Como nos dice la Biblia, habrán dos juntos, uno será tomado, será arrebatado y otro dejado. ¿Qué eso se refiere? El mismo ejemplo. Imaginémonos, ahora hay dos personas al frente del truck, se les dice: ven la flecha. Y los dos están mirando así la flecha. Y ninguno de los dos, ¿ves? Ninguno de los dos la ve. Hasta que viene ese abrir y cerrar del ojo de uno y la ve. Y ese fue tomado. A ese se le reveló. Al otro fue dejado. Refiriéndose todo esto a lo que el espíritu causa dentro del ser humano cuando el ser humano ve en su todo la presencia de Dios en todo y en todos. Y ahí está esa parusía, esa venida, esa revelación que viene a ser ese momento de comprensión que nadie puede decir el día, ni la hora, ni el tiempo específico que se te revelará, que lo comprenderás, que entenderás algo que no veías, lo que la Biblia llama un misterio espiritual, algo oculto. Y como la mayoría de nosotros hemos sido lectores literales, que leemos la letra y lo que dice ahí, así lo interpretamos, se nos hace difícil ver el Espíritu. Se nos hace difícil
ver la flecha en el rótulo. Así son estas escrituras y el deseo, y continuaremos a través de Universidad Cristo compartiendo la verdad del cumplimiento de la venida de Cristo, hasta que sigamos creciendo y se nos siga revelando en nuestro presente esa fuerza interna, ese espíritu divino que nos motiva a vivir una vida virtuosa. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.